Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El presente grupo está integrado por Erika Jaramillo y mi persona, Jocelyn Isbes. En esta ocasión nos ha correspondido trabajar con la novela Aura del escritor mexicano Carlos Fuentes. A continuación, mi compañera va a dar inicio a la exposición. La obra de Aura, escrita por Carlos Fuentes, fue publicada en 1962 por la editorial Era. Carlos Fuentes nació en México en el año de 1928 y falleció en el año del 2012. Es considerado por muchos autores como uno de los escritores más prolíficos del siglo XX. Su obra central la conforman novelas, ensayos, cuentos, guiones de cine, obras teatrales y también fue un colaborador en diarios. Asimismo, nuestro autor Carlos Fuentes destaca en la literatura latinoamericana por ser un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política. Este autor es considerado como el pionero de las letras en México. A través de su visión, impulsó el desarrollo de la literatura latinoamericana en uno de sus momentos universales más importantes, el llamado boom. Asimismo, fue un incansable explorador de la novela total. Escribió más de 50 libros. Entre las novelas más representativas se encuentran La región más transparente, en 1958, la controversial Aura, en 1962, La muerte de Artemio Cruz, en 1962, Cambio de piel, en 1967, Gringo Viejo, en 1985, Terra Nostra, en 1977 y Cristóbal Nonato, en 1987. Argumento de la obra. La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador inteligente y solitario que trabaja como profesor con un sueldo muy bajo, encuentra en el periódico un anuncio que solicita a un profesional de sus cualidades para un trabajo con un buen sueldo. Felipe acude al lugar. Este está en la calle Donceles 815. La calle tiene una construcción mezclada, pues hay casas viejas y modernas. Al llegar a la casa, Felipe se encuentra con la puerta abierta y en el interior hay una mujer misteriosa. Es la viuda del general. Solamente se oye la voz de la mujer dirigiéndole la palabra, ya que no puede ver nada en la oscuridad. Habla con la viuda del general. Esta le explica que el trabajo consiste en organizar y terminar las memorias de su marido fallecido para que puedan ser publicadas. Le pagará mucho dinero, pero él tendrá que vivir en la casa. Felipe no está seguro hasta que conoce a la sobrina de la viuda, Aura, que vive con ella. La joven tiene unos impresionantes ojos verdes y el pelo muy oscuro. Finalmente acuerda vivir en aquella casa. La viuda y Aura viven en la oscuridad porque toda la casa le recuerda al general muerto. Es así que la novela transcurre alrededor de Aura y su extraña relación con su anciana tía. Felipe se enamora de Aura y quiere llevársela de allí porque piensa que Aura no puede hacer su vida con Consuelo, la viuda que la tiene atrapada. Consuelo parece controlarla, pues siempre están juntas. Aura hace exactamente lo mismo que su tía. Por ejemplo, cuando Aura estaba despellejando a un animal, Consuelo estaba encerrada en su habitación, moviendo las manos en el aire como, abro comillas, estuviera despellejando a una bestia, cierro comillas. Según nos narra Felipe, al adentrarse en las fotografías y escritos del coronel y la viuda, Felipe pierde el sentido de la realidad y encuentra una verdad que supera la fantasía y el amor. Él se da cuenta de que el general es idéntico a sí mismo y que la viuda parece asemejarse a Aura. Una noche, cuando él está acostado con Aura, ella se convierte en la viuda, con su piel arrugada y el pelo blanco, y él se convierte en el general. A continuación, yo les voy a dar a conocer acerca de la relación de la obra con un acontecimiento histórico literario de la época que haya influido en la escritura. En esta ocasión hemos considerado pertinente referir el boom latinoamericano. El boom latinoamericano se lo puede definir como el fenómeno literario y editorial que surgió entre los años de 1960 y 1970 en América Latina
En este periodo, un grupo de escritores jóvenes que incursionaban en las letras rompieron el esquema tradicional de literatura contemporánea en la época, de modo que esto significó un cambio en los paradigmas literarios de la región. Al respecto del boom latinoamericano, José Donoso refiere que había irrumpido una docena de novelas que eran por lo menos notables, poblando un espacio antes desierto. En este sentido, este movimiento tuvo como común denominador el realismo mágico y a la par la exorbitante riqueza narrativa que sacudió a Europa y el resto del mundo, ya que los autores del boom latinoamericano triunfaron en territorios europeos. El boom latinoamericano instruyó a muchos de los autores que hoy en día consideramos clásicos en América Latina, pero que en su momento estaban iniciando y para cimentar sus bases en la literatura presentaron proyectos novelísticos experimentales de alto contenido social y político. Se convirtieron en los gestadores de la vanguardia del boom latinoamericano, especialmente en Europa y en otras latitudes, dominadas entonces por consideraciones más de tipo conservador. Y, en este sentido, el primer paso a la internacionalización fue el triunfo de estos autores en España. Siguiendo con la exposición, les voy a dar a conocer algunos antecedentes del boom latinoamericano. Las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX se caracterizan por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios. En la mayoría de los países se manejaban las ideologías de izquierda y derecha. Asimismo, la Guerra Fría, que se desarrolló entre el año de 1945 y 1989, confrontación que se dio entre los Estados Unidos y la URSS, fue un enfrentamiento de carácter ideológico, cultural y político. Otro hecho trascendental dentro de los antecedentes es la Revolución Cubana de 1959, que se constituyó como un duro golpe a la hegemonía estadounidense en los suelos latinoamericanos, y el triunfo de Cuba logró captar la atención de todo el mundo, ya que prometía una nueva era y un año antes de que se originara el fenómeno literario en mención. En esta parte de los antecedentes es pertinente mencionar que los autores de este movimiento literario se vieron influenciados por el movimiento modernista y de la vanguardia del siglo XX. Así, Erra 1990 refiere que este antecedente se constituye como un recurso iniciador para desafiar las convenciones literarias de la época a través de los neologismos, las blasfemias y el lenguaje inapropiado. Estos últimos tres elementos mencionados resultan novedosos para la sociedad letrada y de ahí el reconocimiento y la trascendencia del movimiento literario. Características del boom latinoamericano. Los temas y los personajes corresponden a la realidad latinoamericana. Representan los problemas sociales y políticos de las sociedades, donde describen al hombre y a la mujer común de Latinoamérica. El escritor del boom desintegra la forma tradicional de la novela, quita toda la forma narrativa tradicional y hace un juego en el tiempo el narrador y el empleo de algunas técnicas innovadoras para la época. La fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico, empleo de técnicas cinematográficas como el flashback. El uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omnisciente y personaje. La novela de ficción total se mezcla a partir de la realidad, el uso de la ficción y da paso al realismo mágico para convertirse en una corriente literaria que dominará en este fenómeno literario. Asimismo, los géneros literarios que predominaron durante el fenómeno del boom son la novela y el cuento.
La novela, que es una narración extensa en prosa que se desarrolla de la forma más completa, la descripción de los personajes y los espacios geográficos de la narración, como es en el caso de Aura de Carlos Fuentes. Y el cuento, que es una narración breve que desarrolla de forma sintetizada una historia de ficción, por ejemplo, la cuentística de Julio Cortázar. A continuación les voy a dar a conocer las técnicas narrativas empleadas en el fenómeno según ERRA 1990. Tenemos el trasloque, que nos dice que es una técnica del tiempo literario que consiste en escribir en tiempo presente, pero cambiar el orden de la narración según el desarrollo de los hechos, como es el caso de la obra Rayuela, que se saltan los capítulos para la lectura. El uso del contrapunto es una técnica narrativa que consiste en representar simultáneamente y sin aviso tiempos, lugares, personajes y desenlaces. Asimismo se manejaba el tiempo cíclico cubista y también las técnicas como la introspectiva y la retrospectiva. El uso de los narradores omnisciente, múltiple y simultáneo. El escritor del fenómeno del boom hizo una mezcla creativa del narrador o autor literario. Y las figuras literarias y otros recursos empleados están el erotismo, la metáfora, el símil, el monólogo interior, el epíteto y la hipérbole. Los autores del boom latinoamericano tenemos a Carlos Fuentes de México, Mario Vargas Llosa de Perú, Gabriel García Márquez de Colombia, Jorge Luis Borges, Argentina, Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Alejo Carpenter, Cuba, Julio Cortázar, Argentina. Comentario crítico sobre la obra. Aura de Carlos Fuentes, considerada por muchos como la obra controversial. La voz narrativa corresponde al narrador omnisciente en segunda persona del singular, de modo que el narrador, además de las acciones, conoce los pensamientos, el pasado y los sentimientos de cada uno de los personajes que se desenvuelven en la trama de esta magnífica obra, que se guía por el género fantástico, con toques de magia que colocan a Carlos Fuentes en el podio del escritor prolífico del siglo XX. Aura cuenta la historia de Felipe Montero, un joven muchacho desempleado, historiador y profesor que tiene muchas aspiraciones en la vida. En cuanto inicia la narración de Aura, ya se nota la extrañeza de la historia, ya que Felipe Montero, el personaje principal, día tras día se encuentra en el mismo anuncio de periódico como si estuviera dirigido solo a él, en la misma página de siempre y con requisitos que precisamente él tiene. Cada día la oferta del salario aumenta en 1,000 pesos, situación que pone de manifiesto la preocupación y despierta la curiosidad de Felipe cuando se da cuenta que es el único anuncio que no posee número de teléfono, únicamente la dirección del domicilio. Y finalmente el salario de 4,000 pesos mueve a Felipe a ir hasta Donceles 815, que es el único dato de la ubicación de la casa que hay en el anuncio del diario. La descripción. Carlos Fuentes es meticuloso cuando se trata del uso de la descripción en la narrativa. Por ejemplo, la descripción de Aura es muy precisa cuando refiere la tonalidad del color de sus ojos y de su vestimenta. Las particularidades de las casas en Donceles 815 y por citar algunos ejemplos de descripción tenemos: el autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre. El otro ejemplo de descripción y que se refiere a los edificios de la calle Donceles es: el 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos, allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan y las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. El misterio y el suspenso. En esta misma línea, el misterio que envuelve la historia gira en torno a la llegada de Felipe Montero a la casa de aparentemente 2 mujeres, una de ellas la anciana con cabello blanco y piel arrugada, que se llama Consuelo, viuda del general Llorente, y su sobrina Aura,
una joven muchacha singularmente bella que cautiva a Felipe Montero desde que la vio por primera vez. Ya en la estancia, la señora Consuelo explica a detalle lo que debe de hacer Felipe. El trabajo consiste en redactar, transcribir, traducir y coleccionar las memorias de su esposo ya fallecido, el general Llorente. La anciana exige la condición que Felipe se quedara en casa mientras trabaja para ella, a lo que Felipe accede sin cuestionamiento alguno. Situaciones ocurridas más tarde, Aura llega a la habitación de Felipe y lo cautiva con su singular belleza. Los días pasan y Felipe empieza a notar comportamientos extraños en la señora Consuelo, y al mismo tiempo él se enamora perdidamente de la muchacha, Aura. Desde esta parte de la narrativa, Carlos Fuentes deja entrever un ambiente que se puede tornar un tanto irreal, al momento que se aprecia la aparición y desaparición simultáneamente de estas dos mujeres, que por cierto en ninguna de las escenas se dejan ver juntas. Si está la una, desaparece la otra, y de este modo Felipe pierde el sentido de la realidad entre sueños y la vida diurna. La repetición de los gestos entre la anciana y la joven, la aparición y desaparición simultánea nos van enunciando la relación que hay entre ambas. Al respecto, Volpi 2008 refiere que al igual que sus ojos, que son la representación de la evocación y se suman con su color verde, dan idea del simbolismo propio de la obra que se enmarca en la naturaleza, con las escenas de los cuadros que cuelgan de las paredes de la casa, el color verde de las cortinas y el color de la vestimenta de Aura. Entre ello podemos decir que aquí encontramos una relación clara entre la naturaleza y los rituales nocturnos que involucra el sacrificio de animales. La crueldad con los que Aura los despellejaba eran utilizados para invocar el diablo. Asimismo, de la creencia de los gatos negros, al que hace referencia Carlos Fuentes en su novela. De aquí que es pertinente mencionar que existe una relación entre la hechicería y la naturaleza. Arturo Ramos, en el año 2008, en un artículo denominado El legado de Carlos Fuentes, menciona que en la novela hay ciertos objetos claves para descifrar estos secretos de hechicería y brujería. Solo mencionaremos dos. En primera tenemos que el nombre Aura significa muchas cosas. Uno es un sinónimo de ave rapiña, que dice que estas estaban ligadas a la brujería. Por lo tanto, el autor, con el título del libro, nos trata de introducir a una realidad de encantamientos. Asimismo, la coneja Saga, cuyo nombre significaba hechicera, tiene una relación directa con la muchacha Aura. Este autor de este ensayo nos da la sugerencia de que Aura y la coneja Saga se trata de la misma especie, o sea que son la misma. Por otra parte, Volpi 2008 nos dice que en la novela Aura, la hechicería, el universo del misticismo y los diversos antecedentes medievales se evidencian como propio de Carlos Fuentes. Y dice, abro comillas, Carlos Fuentes no mira con desprecio al mundo medieval, abrevadero de símbolos y sueños que perduran hasta nuestros días. Cierro comillas. Felipe Montero al final de la obra descubre la verdad. Al final de la historia, como siempre se da a interpretaciones múltiples, Aura finaliza de manera sobrenatural, dando vida a fantasmas, como lo afirma el mismo Carlos Fuentes en las últimas líneas del prólogo de Aura, en la edición de 1994, cuando dice, abro comillas, Aura, quien es consuelo al mismo tiempo, volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar. Es todo lo que podemos decir de comentario crítico y una apreciación personal de la obra a la que hemos considerado como grupo. El tema principal de la novela es el amor de una pareja que intenta traspasar el límite del tiempo y convertirlo en eterno. Más allá de un relato de terror o miedo, Aura se torna una bella historia de amor y de reencuentro. A los personajes no les importó penetrar en las barreras del tiempo y el espacio para reencontrarse.
Lo que se puede considerar malévolo en la novela, nosotros lo consideramos como que se convierte en un cuerpo lleno de luz, ya que acudimos a la definición de aura en parapsicología, que significa que es una irradiación luminosa de carácter paranormal alrededor de los cuerpos. Entonces consideramos que la señora Consuelo se convierte en aura. En la novela se manejan 4 personajes: la señora Consuelo, Aura, el señor Felipe Montero y el general Llorente. Entonces, luego del análisis de la novela, nosotros concluimos que solo son 2 personajes en realidad. La señora Consuelo es Aura de joven y el general Llorente es Felipe Montero, lo que hace tal vez un poco confusa la historia, pero a nuestro parecer es lo que la hace mística y le da un toque especial. Aura es más que una intensa historia de fantasmas. Se trata de una exploración hacia lo sobrenatural, donde se produce un encuentro del horizonte entre la realidad y lo tangible. Esa es una representación del arte donde el horror engendra la hermosura. Finalmente, daré a conocer las conclusiones a las que hemos llegado. Daré a conocer una conclusión respecto al boom latinoamericano y el resto en función de la obra. El boom latinoamericano, generación de la que emergen escritores que se expresan a través de formas identitarias propias bajo una excepcional elaboración de las tramas narrativas, se convierte en una búsqueda de la estética sin ataduras. Carlos Fuentes crea su obra a partir de 3 elementos que la caracterizan: un lenguaje construido por encuentros y desencuentros culturales, un tratamiento histórico generado a partir de los fondos místicos hispánicos y prehispánicos, especialmente desde México, y una estructura narrativa que amplía las regiones de lo real y lo fantástico. Asimismo, no existen realmente fechas de inicio y cierre del boom, ya que no se trató realmente de un movimiento literario, sino de un fenómeno editorial. Aura de Carlos Fuentes llega a consolidarse en la literatura hispanoamericana como una novela universal que está destinada a deleitar los sentidos del lector. Su narración, los enigmáticos personajes, la trama y los giros inesperados que toma la historia. Carlos Fuentes en Aura reincide en el uso constante de vocabulario novedoso. Y finalmente, esta novela de Carlos Fuentes mezcla la brujería con el amor que traspasa el tiempo. Asimismo, consideramos que une el erotismo con la valentía, como los sueños y la realidad, y la incertidumbre con la curiosidad. Este ha sido todo nuestro aporte en esta exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.